Listo, nuevamente ahí estoy grabando la conferencia y agradezco, hombre, la colaboración de Ricardo al tener las dificultades de proyección que me está colaborando con la presentación, porque si realmente no sé qué pasa con mi sistema y mis equipos. Ahí Ricardo, No, si alcanzan a ver la presentación. yo estoy viendo la presentación, pero pasada tal cual como me sucedió a mí, se ve como si fuera modo edición y no pantalla completa. Listo, no, ya la pongo en pantalla completa a ver si les muestro. Listo, está bien. No, ya lo tengo aquí como modo completo y no, se visualiza en modo edición igual. Igual sigamos así. Yo creo que no sé si dice algo sistemático, pues o qué, pero continuemos. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, si gusta, por favor, me pone la segunda presentación. Obviamente, el tema que vamos a tratar es discusiones sobre el desarrollo sostenible a nivel global, nacional y local, que era lo que estábamos tratando de abordar la clase pasada para dar cierre. Aceptemos aquí a Karen. Para dar cierre como a la relación del término de desarrollo sostenible y la confluencia de este término para la competitividad de las empresas y del por qué también pensar que hablar de estos temas se vuelve una necesidad prioritaria en cualquier organización sin importar el sector de interés al que pertenezca. Digamos que en el futuro hay una demanda social y una proyección hacia que todas las organizaciones cumplan con las metas del desarrollo sostenible. Y que sustento de ello era que a nivel global existían unos objetivos que promulgaban y buscaban independientemente a ser cumplidos, teniendo en cuenta las necesidades que surgen a través del tiempo y que esto no desestimaba si se hablara desde el sector público o del sector privado y que todos deberían estar articulados para poder cumplirlos. Y vimos esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que yo hacía un énfasis muy importante para terminar la clase pasada, que había algo que había que tener en cuenta cuando hablábamos de esos ODS, de los objetivos del desarrollo sostenible. Recuérdenme, por favor, qué era eso, muchachos. Profe, perdón, me repite la pregunta que es que se me entrecortó un poquito porque estoy conectado del celular también. Tranquilo, Ricardo, no hay ningún problema. Que recordemos que nosotros, para hacer el cierre de la clase anterior, llegábamos a un punto en el que entendíamos que habían unos objetivos a nivel global de planificación estratégica de las organizaciones, bien sean del sector público o privado. Y yo hacía énfasis en una característica importante que había que resaltar de esos objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué era eso? Que a mí me olvidó, recuérdenlo. Pues, profe, si mal no recuerdo, hablábamos también de que hacer, o sea, que esos objetivos era que hacer lo sostenible fuera también sustentable, o sea, fuera económicamente rentable y ambientalmente, eh, ¿cómo se diría? Como protector del ambiente sin afectar la parte económica. Ajá. Es decir, que debe haber una viabilidad entre el progreso económico y el progreso social. Porque muy bonito y es y triste es pensarlo, pero pues si una persona tiene la facultad y la autoridad de crear empresa,
pues su finalidad va a tener utilidad, va a ser tener utilidades superiores al promedio y pues un enfoque de expansión y de crecimiento. Obviamente, pues eso es como la parte económica y por eso tenemos que ver la sostenibilidad como algo económicamente viable. Pero también está el progreso social por otra parte, que es donde entra el bienestar, el buen vivir, interpretar las necesidades básicas insatisfechas como un, un entorno al cual yo debo atacar de una manera positiva y pues dejar como esa huella a través de la organización. Y ahí es donde en los sistemas integrados de gestión surge el modelo de responsabilidad social empresarial a través de la norma 27.000. Sí, señor William. Profe, pero sí, es que eso suena muy bonito, pero por ejemplo, es que uno se da cuenta que aquí en Colombia, pues nosotros tenemos graves problemas, ¿cierto? Para llegar a esos niveles. Porque, por ejemplo, hace poco, la ministra esta de Energía y de Minas y Energía sale diciendo que es que le va a exigir a los otros países que decrezcan económicamente, en vez de decir, no, yo tengo, o sea, aquí toca hablar es de que Colombia produzca para sostenerse Colombia solo, ¿cierto? Y no dependa de muchos países como hoy en día, ¿cierto? Entonces, cuando se hace, cuando habla de que de crecer en otros países, pues es que eso es ilógico. A mí me parece que es ilógico. Claro, sino que William, digamos que ahí la verdad, el pecado fue más de carácter verbal y el uso del lenguaje, porque el decrecimiento se tiene que analizar desde las teorías económicas y el hecho de crecer, ¿sí? Eh, desde la interpretación que ella lo categorizó no es la adecuada, porque nosotros simplemente, si vamos a hablar de factores económicos, tenemos que hablar de una curva muy precisa, oferta y demanda, ¿cierto? Y ahí empezamos empezar a hablar de algo que siempre nos enseñaron y quienes trabajamos en una empresa nos damos cuenta que cuando tenemos la posibilidad de sofisticar ya la organización y montar un modelo de presupuesto, que es algo fundamentalmente necesario para uno poder definir el nivel de riesgo y hacia dónde me muevo yo elásticamente, no solo la inversión, sino el orden del gasto, pues también nace definir esos puntos de equilibrio. Entonces, de crecer desde la interpretación de la teoría económica, pues de pronto es pensar en bajar un poco esa curva de oferta y demanda. ¿Pero con qué finalidad? Hacer unos cambios y unos ajustes en cómo se está creando el modelo económico. Y también se los explicaba la clase anterior, que cuál era el modelo de desarrollo que tenía Colombia hace 100 años y cuál es la proyección del modelo de desarrollo que se espera. Y con base a eso, ahí sí podemos hablar de cierto decrecimiento con respecto a los ajustes, pero ojo, desde el punto de vista económico, yo decir, hablar de un decrecimiento y desde la forma como lo dijo esta señora, independientemente a su ideología, estoy hablando desde la técnica, pues cuando siempre proyectamos un decrecimiento desde esa visión ministerial, uno dice, entonces vamos desde para atrás, ¿y cuál va a ser el modelo de riqueza? ¿Y cuál va a ser el patrimonio que se proyecta? Y entonces, ¿cuál va a ser el uso y la libertad de la empresa? Entonces, ahí es, no sé si me haga entender o sea claro, igual lo vamos ampliando y aprovecho el aporte que va a realizar también Camilo para que pues sigamos hablando al respecto. Pues no sé, yo pienso que pronto, pues viendo que estamos hablando es del ambiente, del medio ambiente como tal, pues cuando yo estaba realizando pues la actividad que teníamos para el parcial, se hablaba o se mencionaba mucho sobre que los países, digamos, como primermundistas eran los más industrializados y obviamente pues los que más aportaban a la contaminación. Entonces, que había países como China, Estados Unidos, Rusia, que no se interesaban por el tema de la contaminación y pues apenas ahorita último se están como interesando por eso. Entonces yo pienso que o sea, si están mal usados los términos y pues digamos que uno decir que crecimiento en la economía es algo pues grandísimo, pero yo lo tomo más como por el lado que quería como referirse a que esos países, esas potencias, pues
tienen que buscar alguna forma de reducir esa manera pues de contaminación. Pues yo lo tomo más como por ese lado, lo pienso más como por ese lado, teniendo en cuenta pues de que estamos hablando del medio ambiente y pues del punto pues de contaminación que encontramos en este momento, pues que creo que es muy notable los cambios de clima y todo lo que está sucediendo en este momento. Claro, Ricardo, ya enseguida voy a recoger las dos ideas de lo que va a aportar Ricardo y lo que dice Camilo para redondear entonces esta discusión. Sí, señor. Sí, profe, pues lo que decía el compañero de que estos países industrializados y potencias como Estados Unidos y China se estén interesando más en el medio ambiente, la verdad no lo veo como que lo estén haciendo de esa manera consciente. Ellos no piensan frenar su industrialización y su modelo económico. Lo único que están haciendo, o que en mi percepción hacen, es decir, yo sigo contaminando, pero pues ustedes, Colombia, Brasil, que son los países que capturan toda esa contaminación que yo genero, pues les voy a generar un pago adicional para que me dejen seguir contaminando y yo poder seguir creciendo económicamente. No los veo de una forma de concientización, sino, sonando grosero, de soborno. O sea, tengan más dinero, pero déjenme seguir en lo mío. Sí, muy bien. Retomando lo que dice Camilo y lo que refiere Ricardo, por eso yo ponía esquemáticamente, por un lado, el progreso económico, ¿sí? Y por otro lado, el progreso social. Y el hecho de que países industrializados y caracterizados como potencias estén yendo y migrando la balanza hacia ese posible progreso social que pongo entre comillas para interpretar lo que quiere decir Camilo, no es de gratis. Y por eso hablamos de las teorías del desarrollo, porque es que cuando vemos ese enfoque desarrollista y eliminamos lo romántico del ecologismo radical que vimos la clase pasada, nos damos cuenta que todo se nace desde unos conflictos de intereses. Y desde esos conflictos de intereses surge la necesidad. Entonces, claro, por la parte de lo que manifiesta Camilo, de crecer es como hacer una retrospectiva para analizar las causas de fondo y hacer un stand-by para comenzar a proyectar una agenda distinta que permita hacer de un territorio una potencia, pero a través de sus bondades y eliminar los impactos. Pero por otra parte, el decrecimiento también tenemos que verlo desde el punto de vista de las teorías económicas. No podemos ser ajenos de esto. Entonces, por eso yo les hablaba de progreso económico y progreso social. No sé si estemos claros ahí, Camilo, Ricardo. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Entonces, ahí entra esa parte de las teorías del desarrollo. A nosotros, ¿qué nos brinda o qué nos da hablar de las teorías del desarrollo para poder llegar a entender actualmente en qué territorio vivimos y cómo se construyó la realidad que actualmente tenemos? Pues primero, las teorías del desarrollo deben ser entendidas como una especialidad de las ciencias económicas que surge después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, para estudiar las transformaciones que surgieron en diferentes sectores desde el punto de vista de la estructura económica de las sociedades. Y cuando hablamos de esa estructura económica, hay unas variables que se tienen que comenzar a interrelacionar para hacer un instrumento o crear un instrumento de planificación que es relevante y que actualmente sigue siendo vigente, el cual es el diagnóstico estratégico. Bajo un diagnóstico estratégico, ¿usted qué realiza? Pues empieza a hacer una proyección de qué recursos existían, cómo se distribuían estos recursos, cómo se consumían, cómo estaban generando riqueza los sectores de interés y pues también las relaciones socioculturales que existían en el territorio y cómo eran los patrones de consumo, las redes de intercambio, la creación de bienes y servicios, y de ahí en adelante nos dábamos cuenta que cada territorio en su particularidad responde a distintas características. Y recuerdan que en la primera presentación hablábamos de lo global, lo nacional
y lo local. ¿Ustedes por qué creen que hacíamos esas salvedades, muchachos? Que son los rangos de impacto. Ujú. Y basado en esos rangos de impacto, usted, William, ¿por qué cree que tenemos que hacer como esas acepciones? Porque pues yo como persona impacto primero a mi familia, después como a la comunidad que me rodea y luego el país donde estoy. Exactamente. Sí, señor, dígame. Y se va escalando como el tema así, o sea, va ampliándose el tema, mi impacto eh, con la sociedad. Exactamente. Por aquí, ¿quién levantó la mano? A ver, yo reviso. El señor Ricardo. O sea, lo que dice el compañero William es como que se va de lo micro a, a lo macro. O sea, todo lo Ujú. que hagamos casi que se vuelve como un efecto bola de nieve. Pues es lo que le entiendo a la referencia que hacía usted y lo que explicaba el compañero. Sí, Ricardo, digamos que esas escalas hay que entenderlas por magnitudes, pero aquí les hago una consulta. ¿Quiénes han trabajado en el sector público? ¿O todos han trabajado en el sector privado? No privado, siempre privado. Bueno, perfecto. Esa salvedad la realizo porque quienes han tenido la oportunidad de estar como en las dos aristas, nos damos cuenta que cuando hablamos de esas magnitudes, también se hace una interpretación como el orden escalar, así como matemáticamente hablamos de un orden escalar, también hay un dimensionamiento en términos de magnitudes, así como lo decía William. Hay unas escalas de análisis del territorio, que está lo global, lo nacional y lo local. Y de esta misma manera se comienzan a interpretar los modelos de desarrollo. No es lo mismo yo entender geográficamente y obviamente socioculturalmente el entorno global al entorno local. Y me explico. Yo puedo analizar Pereira y analizando Pereira encuentro unas particularidades, pero Pereira no va a ser ajeno a una realidad de región, a una realidad de país y a una realidad continental. Y van a haber unos procesos de causas y efectos que son colaterales en la influencia de cómo esta ciudad se empieza a ver permeada y afectadas por las decisiones en todas estas escalas. No sé si para que lo entendamos alguien me quiera dar un ejemplo de ello, adaptado a Pereira. Pues, profe, retomando lo último que hablamos en la clase anterior, la guerra en Ucrania o la misma pandemia. En el sector privado, o por lo menos en la empresa donde yo laboro, que es una empresa pequeña, comercializamos mangueras, la materia prima es el plástico, el incremento que tuvimos con la pandemia por la escasez de estos recursos y el alto impacto que esto tiene en la industrialización allá en Estados Unidos, que ellos lo reutilizan, pues nos generaron un impacto económico muy fuerte. Y desde la parte ambiental, porque ellos empezaron como a reutilizar sus mismos productos, haciéndolo más escaso para nosotros. Sí, Ricardo. No, ya se me fue la mano ahí, profe. Bueno, ok, Ricardo. Y bien, claro. Entonces, tomando ese contexto, y ya pues Ricardo nos dio una escala de insumos y materias primas, ¿cierto? Aceptemos al compañero Marlon. Resulta que ahí, en términos de lo administrativo, tenemos un análisis situacional, que hay un autor que plantea eso, Malthus, y tiene teorías para hacer todo ese análisis, pero en la unidad de medida mínima podemos hablar del análisis situacional, que es el primer factor que él tiene en cuenta. Ahora, a nivel global, sucede una guerra y esa guerra comienza a hacer flexibles la relación de oferta-demanda versus el precio. Y entonces, ¿qué pasa en Pereira? Aquellos productores que requieran los insumos y materias primas que están viéndose afectados, pues obviamente van a tener una incertidumbre en la asignación de precios y costos y por ende van a tener una tendencia
a asumir rupturas en las relaciones comerciales. Ahí nos damos cuenta cómo los órdenes escalares que se plantean para entender el desarrollo son necesarios y uno tiene que definir esas escalas para poder dar una estructura a las categorías de análisis que vaya a realizar, ¿cierto? Por ejemplo, los fertilizantes Exacto, sí. de productos, porque pues eso está carísimo y eso pues Colombia se abastecía como de la zona de Rusia, que era el mayor importador que teníamos nosotros, ¿cierto? Nosotros importábamos mucho fertilizante de Rusia y los alimentos que han tenido una subida de precios por la escasez de los fertilizantes. Ujú. Y pues eso golpea a todo el mundo, no solo al productor, porque el productor sí, tiene que comprar el fertilizante, listo, él lo paga, pero el que hace, él toma la decisión de sí, yo gasto más en insumos, entonces mi producto cuesta más. Y el costo, y la señora del restaurante, entonces compra el producto más caro para hacer el almuerzo. Entonces, el corrientazo que se conseguía a 8.000, ya no cuesta 8.000, sino a 12.000. Y la persona que come todos los días en la calle, pues ya no le cuadran las cuentas. Claro, claro. Y más aún que, pues, algo que no se analiza y hablando de ese, pues, de ese sector de alimentos y bebidas, que digamos que es uno de los diarios vivir que yo manejo, hay insumos y hay materias primas que en menos de una semana tienen 3 puntos de elasticidad. O sea, es decir, tienen 3 aumentos y entonces uno cómo hace para satisfacer la necesidad del cliente potencial que todos los días tiene ya una tipificación de lo que consume. ¿Y cómo vamos a decirle, no, mira, te actualizamos precios por esto, esto y esto? Eso es algo que no se va a comprender y que se sale de las manos. Entonces es muy complejo por esa parte. Ahora, tercera presentación, Ricardo, muchas gracias. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en términos de las teorías del desarrollo es que analiza los acontecimientos de la evolución histórica del concepto, teniendo en cuenta que los factores determinantes que se han considerado como variables de continua transformación en el territorio han sido la economía, la cultura y la sociedad. Digamos que esas 3 variables desde la clase anterior las venimos trabajando, pero que es importante en este término, pues aparte del esquema que pintorescamente lo pongo para que hagamos como una ilustración, no quiero herir susceptibilidades, pero asimismo hay que entender el término también de desarrollo. Busca entender la razón de la existencia humana y de por qué la existencia humana en sí ha tenido unos vuelcos y unos ajustes para poder llegar donde está. Entonces, pues, en una era de la transformación digital, la evolución nos terminó llevando a obligarnos a estar en la misma postura erguida, pero satisfaciendo unas necesidades que actualmente no tenemos. Y después de tener esa postura erguida, volvemos nuevamente ¿a qué? A estar sentados en un escritorio y trabajando de manera tecnológica. Entonces, ahí les dejo a la ilustración y que me cuenten ustedes qué opinan de esa evolución histórica del concepto de desarrollo. Profe, pues yo lo tomo como que el hombre se ha venido desarrollando para suplir sus necesidades, ¿cierto? Pero igualmente, al desarrollarse, ha creado nuevas necesidades y esa es la evolución. O sea, para mí, mientras más desarrollados estemos, más queremos evolucionar, Ujú. ¿cierto? Y más esclavos de la evolución y del desarrollo seremos, y más necesidades encontraremos, y más Así es. necesidades necesitaríamos suplir. Ahora, con base a lo que dice William, hay algo muy importante que resaltar en términos de la sostenibilidad, ¿no? Y de la ecología humana, si lo analizamos también desde ese punto de vista. Y es que mis necesidades actuales y las necesidades de una sociedad
Pues actualmente son dibujadas y existentes y fácilmente las podemos identificar, pero a medida que vamos como en ese paso desmesurado de la satisfacción humana, y ahí entra el concepto del desarrollo humano a escala, pues nos damos cuenta que es un proceso de aceleración, que ahí es donde volvemos a tomar en esencia lo que Camilo decía, pues hasta qué punto esa aceleración de la satisfacción de las necesidades y pues por un ladito meto la variable de patrones de consumo, terminan siendo lo que a nivel global se necesita. O cuando se va a crear una agenda social de consumo consciente en el que se revisen varios aspectos que se deberían tratar para hacer de este ecosistema común algo más viable. Yo creo, profe, que primero deberíamos analizar es la población, el crecimiento poblacional del mundo, porque eso está desmedido. O sea, uno encuentra familias que tienen hijos y tienen hijos y tienen hijos y el ritmo de crecimiento de la población humana en los últimos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial se ha venido disparando. Entonces, primero deberíamos analizar ese punto. Porque ahora, una cultura consumista se crea es con población, porque si uno mantiene la población como controlada, se mantiene como el consumo estable. Profe, yo digo que, pues, o sea, uno analizando tantas cosas, pues sí, estamos en una era digital, estamos en otro siglo, digamos que, entre comillas, yo digo avanzado. Y yo por decir, haciendo el trabajo, yo pensaba, pues yo leía y yo decía, bueno, nosotros, bueno, decimos que estamos avanzados porque estamos en un mundo digital, pero qué tan avanzado por decir, yo decía, es más bien como un avance o un retraso frente a lo que es cuidar nosotros, digamos, como la casa, que digamos que es que de la escuela nosotros nos han inculcado, nos han querido mostrar como que el medio ambiente es nuestra casa. Entonces, como que básicamente nosotros estamos, sí, somos, o sea, satisfacción. O sea, nosotros solamente pensamos en consumir, en nosotros, en las necesidades pues, de nosotros, pero no estamos viendo lo que estamos, o sea, el impacto que estamos causando a otros seres vivos, como las plantas, como los animales y todo en general. Entonces, ¿qué tanto avance y qué tanto desarrollo si solamente tenemos un pensamiento como egoísta o individual? O sea, solo yo, y nosotros entre los seres humanos, pues primero soy yo que el otro compañero. Por decir, si hay algo, digamos, comida solamente para una persona, uno no dice, ay, venga, miti, miti, no. Eso es el que primero se mate por coger o por ganar. Entonces, ahí es donde pues, pienso yo que el desarrollo no es solo avanzar en tecnología, en armamento, en esas cosas. Ahorita la guerra, por decir la guerra, pues a mí siempre, o sea, es algo como muy lógico, nosotros siempre peleando sabiendo que todos somos humanos, todos somos una sociedad, una comunidad, y pues entre nosotros también acabando y destruyendo todo. Y lo que dice William también es verdad, el tema de la sobrepoblación. De pronto antes se vivía más cómodo y abundaban más recursos, era porque de pronto la población no era tan numerosa como está el día de hoy, pero creo que todo eso va de la mano con el egoísmo, digamos, con placer, con solamente querernos satisfacer individualmente, sin pensar en otras cosas diferentes. Sí, Herbert. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí digamos que con respecto a lo que decía el compañero Camilo ahí, pues más o menos, digamos que yo opino algo parecido, digamos que
dentro de todo el desarrollo de la sociedad, el desarrollo sostenible, ecológico, todo, o sea, todo conlleva, digamos que a todo. Eh, digamos que hemos avanzado mucho en ser desarrollados, en implementar muchas tecnologías. El mundo ahora ha avanzado y está y sigue avanzando aún más, digamos que en términos tecnológicos, económicos, pero la parte social, digamos que sí está como más bien estancada en el ámbito de que, pues, como lo decía el compañero, somos muy egoístas, tanto entre seres como nosotros mismos con la naturaleza. Digamos que en el afán de querer tener o de querer poseer bienes o tecnologías, estamos es como más bien llevándonos por delante a todo el entorno natural y digamos que también a nuestros semejantes. O sea, hemos perdido en una proporción muy significativa, digamos que el concepto de humanidad y de humanidad hacia el medio ambiente, hacia el cuidado, hacia todo lo que esto representa. Así es. Vea, voy a hacer una reflexión que ustedes, que deberíamos hacer como cada día para tomar decisiones. Pero piénsense en que ustedes podrían cambiar el rumbo de las cosas, ¿cierto? Que ustedes tienen una oportunidad de tomar la decisión de cambiar el rumbo de las cosas entonces en términos del desarrollo. ¿Cuál debería ser la prioridad del desarrollo entonces en sí mismo? Encontrar un equilibrio, ¿no? La sociedad, Ahí empiezan a nacer aristas que entonces, por una parte, está el tema del equilibrio. Ricardo dice que la sociedad. ¿Quién tiene una posición diferente? Herbert levantó la mano o se le quedó levantada. Profe, ¿cómo se diría? Desde el propio yo, empezar desde por ahí, O como sea que crear, fortaleciendo el ser. sí, correcto, sería Ok. fortalecer. Sara, Profe, ¿cómo está? muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Pues yo opino que sería desde el lado de la ética y la moral y de la educación, haciendo que las personas, ahorita ya los mayores es un poco más complicado, pero obviamente las nuevas generaciones, en cuanto a tener un poco más empatía, no solamente hacia las personas, sino hacia la naturaleza, como dicen los compañeros, y al entorno y al planeta en el que estamos, porque sabemos que lo estamos destruyendo, ¿no? Entonces, hacer un poquito más consciente a los niños, en, no solamente en los colegios, mira que en las universidades también a nosotros nos están haciendo un poquito más empáticos con todo, con estas materias que nos están enseñando, con la ética, porque son cosas que a uno en el colegio le enseñan, pero pasa por alto y ahorita que uno es como un poquito más racional y más consciente, es como que eso ayuda a la sociedad y a las nuevas generaciones que estamos tratando de cambiar todo. Entonces también una sociedad creada desde la empatía. Sí, Bien. Y aquí nos podríamos quedar haciendo como una planeación de cuáles son las variables que influyen, pero ¿por qué, muchachos, hago este ejercicio siempre cuando toco este tema? Mire, somos ecosistémicamente la población humana y en una media de 12 personas que hay conmigo aquí en el espacio virtual, nos dimos cuenta que hay un orden de pensamiento diferente, hablando del mismo tema. Ahora pensemos, ¿será que es muy fácil concertar una agenda global de desarrollo? no, y mucho Eso menos es cuando los imposible. intereses, o sea, es muy difícil, como dice William, y sobre todo cuando los intereses son diferentes. Mientras que para unos países la necesidad ambiental es mucho más grande, para otros es la necesidad económica. William,
Señor. Iba a decir algo, qué pena, es que Ricardo se pronunció y luego No. como que usted va... Ah, bueno, listo. Entonces, sí, claro. Entonces, este ejercicio yo siempre lo hago para que entendamos de ese análisis situacional que en principio cuando habría este espacio de hablar del crecimiento y del desarrollo entendido pues ya desde las teorías, llegamos a entender que, venga, sí, es complejo llegar a teorizar, es complejo llegar a pensar que es fácil alinear a todo el mundo, que sería como las expectativas. Entonces, entre más grandes sean las variables y pues las magnitudes escalares, van a empezar a nacer esos conflictos internos y conflictos de intereses, o a la vez también las alianzas de carácter comercial. Y cuando hablo de esas alianzas de carácter comercial a nivel global, ¿ustedes qué creen? A ver, acordémonos de esas clases de geopolítica y teorías más de todo lo que tiene que ver hasta con geografía por ahí en el colegio. No es como las ideologías políticas, como El componente ideológico, claro, es el que define la identidad política de un territorio y por ende la forma como empiezan a administrarlo. Pero también, por otra parte, pues hay un asunto muy importante y es que así como hablamos también de política, pues comenzamos a ver qué se vuelve prioritario para cada territorio. Y pues ahí es donde comenzamos a darnos cuenta, venga, y entonces cómo yo comienzo a teorizar y analizar el desarrollo. ¿Será que el desarrollo para Santa Rosa va a ser igual que el de Dos Quebradas o que el de Pereira? Y pues nos damos cuenta que así plantear un modelo tiene que llevarse como de manera progresiva y dar ajustes según los sucesos que vayan pasando de generación en generación, y usted simplemente es quien define el horizonte de tiempo. William me recordaba algo muy importante, muchachos, cuando él hablaba del término de equilibrio, en un artículo que yo les dejé de lectura, que es El desarrollo como libertad, de Amartya Sen. Justamente él plantea unos esquemas de entender las libertades fundamentales y entender el concepto de libertad desde varias situaciones, que pues quienes hayan tenido la oportunidad de lectura, yo sé que me siguen, y quienes no, lo invito a que lo realicen. Y de ahí nos damos cuenta que este desarrollo como libertad propende él no habla de equilibrio en su especificidad, pero sí de un modelo de elasticidad, perdón, de estabilidad. Y esa estabilidad lo relaciona con una teoría biológica de carácter sistémico que la denomina homeostasis. Y esa homeostasis es lo que busca que haya una estabilidad entre el medio y quienes ocupan el medio. Y entonces él hace esa relación con respecto al desarrollo. Y claro, ahí comenzamos a darnos cuenta de cómo esos fundamentos teóricos aplicados a la realidad y al contexto pueden funcionar. Y mire que estamos hablando de una rama de la ecología, la biología en sí misma, aplicada al desarrollo económico y al desarrollo social. Es algo bien interesante, muchachos. Vamos a la siguiente presentación, por favor. Pantalla 4. Aquí, para entender, vamos a ir de lo macro a lo micro. Pues aquí les muestro en pantalla lo que sucedió en el siglo XX en cuanto al desarrollo. En esta época se lograron avances en términos tecnológicos, médicos y científicos, pero a la vez comenzaron a existir diferencias económicas entre países debido a la búsqueda constante de convertirse en potencias mundiales. Y creo que pues con la imagen queda más que claro a qué me refiero. Diferentes tipos de revoluciones, conceptos distintos de revoluciones y a la vez también ideologías que trazaban unas visiones totalmente distintas a lo que se esperaba entender el territorio. ¿Quién me quiere ilustrar un poco a través de la imagen que pongo a qué me refiero y lo que explicaba con anterioridad? pues que Hitler, por ejemplo, creía que los alemanes eran superiores a los judíos y que y que él estaba buscando como el desarrollo de su raza, hacer como los dioses del mundo, por ejemplo.
Inclusive hablaba de la raza aria, ¿no? La raza pura. Pura, o sea, la raza de ellos es precisamente, o sea, Hitler se consideraba raza pura y que ellos eran superiores en todo el mundo, no solamente de los judíos, o sea, ellos querían dominar a diestra y siniestra. Ya lo de la sevicia con los judíos tenía que ver más algo como de carácter personal, pero en cuestión de poder, él quería marcar como esa supremacía. Supremacía pura sobre el linaje, exacto. Y pues lo que usted decía sobre las diferentes revoluciones, pues, por ejemplo Gandhi, que su revolución era, digamos que espiritual, basada en la comprensión, en el amor, quería llenar el mundo de otra riqueza, no de la riqueza material. Muy bien. Luther King, que hablaba más de la igualdad de la humanidad, o sea, de que todos podíamos compartir en este mundo en un igual, en un mismo plano y con un mismo rumbo, que los intereses podían, como si los uníamos, podíamos avanzar todos a la par en un mismo norte. Así es. Entonces vemos componentes de liderazgo, pero mire que depende del líder, se proyecta la visión. Y ahí es donde comenzamos a entender también que el modelo de desarrollo es influyente con respecto al estilo de liderazgo que tengan las personas que gerencien una organización o que gerencien una ciudad. Y con base a eso empieza a moverse el concepto de desarrollo y las formas como se enfoca el desarrollo. Y ahí es la visión que debemos comenzar a percibir desde el concepto de sostenibilidad. Ahora, Ricardo mencionó un término muy importante, la revolución. Quiero pasar a la quinta presentación para que entendamos algo sobre la revolución, mis muchachos. Y quiero que miren alguna de esas ilustraciones y den una interpretación de por qué esto se considera revolución. Que la revolución no solo es discursiva y no solo es guerrerista, también hay otros tipos de revolución. Porque se logra un cambio en la humanidad, pues un cambio o se inicia un cambio en la humanidad. Ok, Esas revoluciones empiezan a convertirse como en hitos, en esos antes y después de esa aparición. Y pues ahí según lo que veo en la ilustración, que lo que es a partir de 1900, se han ido generando estas revoluciones constantemente, se han marcado esos hitos, nuevamente reitero, en esos avances, en esas evoluciones que hemos tenido. Hemos tenido muy una bien. evolución muy acelerada. Profe, le faltó el celular y el computador. Ya voy para allá, ya voy para allá. En la sexta presentación está, Apenas van en el 81. mientras Ricardo me da paso a la sexta presentación, dando hincapié a lo que dice William, le doy la palabra a nuestra compañera Karen, creo que tenía levantada la mano. Bueno, yo solo quería complementar de que todos estos hechos nos ayudan como la evolución, como decían, rápida, ¿cierto? Porque todo, pues todo que conlleva es a la evolución de la humanidad. Ok, y entonces, desde esa ilustración y las opiniones que ustedes han tenido, contéstenme en esa pregunta. ¿Cuál es el efecto social que ha tenido la competencia entre países en el afán de sostener su economía? Profe, por Desarrollo ejemplo, acelerado. como Vamos de con Venezuela, Karen, luego con Ricardo.
Qué pena. Luego con Eh, William. Profe, pues por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿cierto? Que Maduro quiere imponer su gobierno y pues este es un claro ejemplo de que él por imponer su idea de gobierno, bueno, sí, su mentalidad, está afectando como en sí a la población. Hay mucha pobreza. Por ejemplo, se ve que aunque los estudiantes tengan una educación gratuita, ¿cierto? No pueden aprovechar este título porque no los dejan, no tienen como la opción de emprender, entonces les toca emigrar a otros países, ¿cierto? Y ahí es donde se ven como las competencias, los conflictos con otros países. Este es como el efecto, el hambre, la educación y todos estos efectos en la población, pienso yo. Ok, vamos con Ricardo, ¿cierto? Y luego con William. ¿Quién nos perdí el orden porque bajaron la mano? Qué pena. Tranquilo, sí. Pues, bueno, yo lo veo más como en ese desarrollo desbordado, desmedido e inconsciente, porque en ese afán de ser pioneros en todo o de tener una mayor participación económica en sus producciones, arrasan con el bienestar social y ambiental de otros países. Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, si vamos a China, con esta competencia que tienen por las materias primas para la fabricación de celulares, ninguno de los dos son productores de esos recursos, pero aún así no se han detenido en estas fabricaciones, siguen arrasando con el ambiente de los otros países como Colombia o África, que son los que realmente tienen este producto. Y ellos en ese afán, yo lo veo más como en ese aspecto demoledor. Ok, William. Profe, pues yo lo veo como por el lado de China, ¿cierto? China, usted no puede tener todos los hijos libremente como quiere, ¿cierto? Ellos tienen sus normas de que usted no puede tener tantos hijos, sino que puede tener solo uno o dos, depende de su economía familiar que puede tener hijos, ¿cierto? Pero a su vez, ¿qué pasa? Allá la población es demasiada, ¿cierto? Y ya con la población que tienen, ¿qué pasa? Ya la población no es tan joven. ¿Por qué? Porque han restringido la, la, el tener hijos a las parejas o las parejas no alcanzan porque son esclavos del trabajo y que los recursos económicos que tienen no les alcanzan para tener muchos hijos. Lo que pasa por acá. Acá falta el trabajo, pero se sientan a tener hijos. O sea, para mí es eso. Ahí tocaron un tema muy importante, muchachos. Y voy a cerrar la idea para que vamos a un break, como lo hemos hecho en las clases anteriores. Ahí le pido el favor a Ricardo, quien me ha asistido hoy en la exposición, que abra una presentación y pongamos ahí el salimos a descanso 10 minutos. Pero antes de eso, mientras él continúa ayudándome ahí, porque pues de pronto entra el registro o docentes a hacer la verificación, pues que sepan que salimos a descanso. Entonces, muchachos, hay algo que está muy relacionado con lo que dice William, y es el asistencialismo. A nivel Colombia, la densidad poblacional aumentó en todas las zonas del país y en especial las más vulnerables, precisamente por el asistencialismo. Tenemos claro que es el asistencialismo en términos de los modelos de desarrollo. Sí, son los subsidios que dan los gobiernos, las ayudas y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? A nivel país nos empezamos a llenar con ciertas ofertas, pero ofertas que no se regularon ni se controlaron y no se llevó un proceso debido para hacer una clasificación demográfica de quienes se les otorga o no se les otorga los esquemas asistenciales. Caso particular, el que hoy le andaba, el de Familias en Acción.
hoy por hoy, porque hay hogares que tienen 6, 7, 8, 15, 20 hijos, porque pues por cada hijo que se clasifique en un margen de vulnerabilidad, va a tener acceso y retribución a esta situación. Y ya se los hablo desde la experiencia trabajando con la autoridad ambiental. Es aterrador uno llegar a un lugar en el que digan, no, es que yo no trabajo, me sale más tener hijos. Y es esa visión que nos afecta un poco entender también el tema del desarrollo. Entonces, en el modelo de desarrollo hay variables que hay que ajustar. En este sentido, y basado en lo que hemos conversado y concertado, podríamos decir que el asistencialismo a nivel país, entendiendo a Colombia, debería tener unos ajustes desde muchos puntos de vista, pero son decisiones de carácter político que nos llevaría a poder lograr esos ajustes. ¿Y esos ajustes qué sería? Precisamente mirar la distribución del rubro y también de las formas y como de los mecanismos que está utilizando la población para cada vez adaptar ese modelo que aplicaron a obtención de un capital más amplio. Y ahí podríamos pensar en que haciendo esos ajustes, pues nivelamos la, la tasa de natalicio y por ende la densidad poblacional. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. perfecto. Entonces son las 7:37. Regresamos faltando 5 para las 8. Nos volvemos a reincorporar, muchachos. 10 Listo, profe. minuticos. Perfecto. Ya enseguida nos encontramos.
Bueno, muchachos, ¿están por ahí? ¿Me confirman, por favor, con levantar la mano si son tan amables? Bueno, perfecto. Entonces prosigamos. Ya ahí le pido a Ricardo que por favor me elimine la presentación de 10 minutos. Y continuemos con esta parte, pues recordando la pregunta que les hacía en un principio sobre el efecto del desarrollo, el efecto social que ha tenido la competencia entre países en el afán de sostener su economía. Hay algo que me está dando retorno, no sé. El otro computador suyo, profe. No, porque mi otro computador es una pantalla de apoyo, no tiene audio. No sé si es el de Ricardo que me da como retorno. Miremos a ver. Y se me perdió la presentación. Profe, qué pena, un segundito, que es que... Ay, sí, soy yo el del retorno. Tranquilo, hágale. Como también estoy en dos pantallas, un segundito, ya cuadro aquí. Listo, claro que sí. Listo, yo creo que ahí ya, ¿cierto? Ujú. Listo. Ahora sí, perfecto. Entonces, retomemos esta pregunta que era de lo que veníamos y adicionalmente pasemos a la siguiente imagen. Bienvenidos, esto es desarrollo. ¿Qué opinan? Esas son las imágenes que no se ven cuando uno va en vía de desarrollo. Ujú. Yo hice un artículo científico el año pasado que mencionaba la ciudad escondida, ecos y susurros. Y precisamente hacía una analogía como esa periférica global que todo el mundo sabe, pero quiere desconocer. Y por eso hablo de la ciudad escondida. ¿Y quién administra y gestiona la ciudad escondida? Más de uno discute el poder, pero ¿quién administra la ciudad escondida? ¿Y qué hay detrás de una ciudad escondida? Entonces, ahí está. ¿Qué opinan de esas imágenes? Porque se supone que en las épocas que se proyectaron los modelos de desarrollo, estas imágenes son el reflejo de eso. Y entonces esto es desarrollo. Pues, profe, los responsables de ese desarrollo siempre se van a escudar diciendo que hay que pagar el precio. El tema es que el precio siempre lo pagan los más vulnerables. Ajá, exactamente, así es. Ahora, vamos a la otra imagen. ¿Qué opinan ustedes de esta revolución y de esta proyección con respecto al término de desarrollo? Ya vimos una anterior que es algo crítica, obviamente, y ya vemos esta que también tenemos que entenderla desde el concepto de desarrollo. La de la izquierda refleja como el inconformismo del pueblo frente a la ideología política del país, ¿no? Ajá. De pronto han escuchado la canción de Another Brick in the Wall, o si se han tenido la Sí. oportunidad de ver la película en sí misma que está relacionada con la canción The Wall. Sí. No, la película no, pero la canción sí, otro ladrillo Sí, en la sí. pared. Ajá, ok. Sí, es esa. Es muy relacionada con la banda Pink Floyd. Quienes escuchamos pues esa banda sabemos más a fondo a qué nos referimos, ¿no? Pero pues como tal, precisamente es eso. El concepto de desarrollo también tiene esos preceptos de revolución y de luchas populares, que tampoco pueden ser desconocidos del concepto de desarrollo empresarial. El año pasado y antepasado, ¿qué nos pasó? La pandemia. Hubo bloqueos, hubo dificultades para acceder a insumos, materias primas, a muchas cosas.
y resulta que se estaba calando una revolución para cambiar el modelo de desarrollo de país. Y ahí estamos entendiendo las pujas que se realizan alrededor de la sostenibilidad. Entonces también hay que entender ese concepto de desarrollo. Ahora, miremos la otra imagen y hagamos el paralelo que venimos haciendo con respecto, no, qué pena, Ricardo, la otra figura, pues, que es la de este señor, John, ¿cómo es que se llama este? El artista, ay, se me fue, por Dios, qué pena. El de rock Elvis. and roll. El de rock and Elvis roll, Presley. Elvis Presley, Elvis Presley. Resulta que él también fue un actor social que determinó la revolución de una era. ¿Y cuál revolución fue? La La guerra de musical. Vietnam. Y no solo eso, vayámonos más al concepto estético y de ilustración. Él revolucionó la música. Entonces, mire, se revoluciona a través de la guerra, se revoluciona a través de la protesta y de las luchas populares, se revoluciona a través de la estética. Es lo que, y esa es la reflexión que yo quiero dejarles. La revolución en sí misma también es un término que hay que entenderlo desde varios puntos de vista. La revolución de la conciencia, la hablábamos la clase anterior, las semillitas de la infancia de nuestra generación, que es la población infante, les están dando un proceso de revolución a través de la forma consciente del pensamiento y desde ese pensamiento colectivo constructivista que es el que se está enfocando más desde la pedagogía. Entonces miremos que también desde ahí se debe entender que modelos de desarrollo, teorías del desarrollo son influidos por varios factores que depende del punto de vista van a tender a cambiar. Ahora, entonces yo les voy a decir a mis muchachos, estamos duchos ya en entender ese concepto de desarrollo. Vamos a hacer un diagnóstico de un modelo de desarrollo. ¿Facilito, sí o no? Con la ayuda del Ah, público, profe. algo, ¿Cómo? algo. Se puede hacer, pero con la ayuda del público. Y no Claro que perfecto. no, es bien complejo y créame que lo que dice William es cierto y no perfecto, porque es que depende del punto de vista, podrían decir, faltó esta variable es más importante que otra, etc. ¿Sí? Pero es importante que ustedes tengan como ese dimensionamiento porque cuando ustedes estén sentados en su escritorio y vayan a tomar una decisión, independientemente sea cuál sea el área a la que usted pertenezca y le pidan participar del sistema de gestión ambiental de la empresa, pues debe tener la concepción real de la política institucional y del pensamiento estratégico de la organización para apuntar los objetivos desde su área y alinearlos a las metas que tienen establecidas. Ricardo. Profe, es que, como el mismo término lo dice, o sea, crear un concepto. Pues un concepto viene siendo como una opinión y colocar a todo el mundo de acuerdo en su manera de opinar es muy complejo. Yo puedo tener una opinión, argumentarla bajo una tesis, sustentarla bajo X y Y argumentos, pero siempre va a estar la oposición que también va a tener sus argumentos, sus tesis, sus antítesis para derrumbarla. Entonces, crear un concepto siempre va a ser muy complejo por esa misma razón. O sea, unificar conceptos es difícil hasta en un juego. Claro, Muy complejo en todo. claro, así es. Me gusta mucho esa óptica, claro que sí. Y eso es lo que debemos tener en cuenta y entender que en todas las organizaciones pueden existir los puntos de vista totalmente diversos y hay que construir desde la pluralidad. Si queremos hablar de impactar un modelo de desarrollo, se debe tratar de construir desde la pluralidad, haciendo de la diferencia una oportunidad de reacción a a todo lo que existe en el contexto. William. Profe, es que uno mismo se da cuenta en las empresas. Por ejemplo, el jefe toma una decisión y todos los empleados, cada empleado opina algo diferente sobre esa decisión. Y Así todo el es. mundo dice, no, es que el jefe se está equivocando, no, el jefe sí está haciendo lo correcto, el otro dirá, no, debió tomarlo por aquí, el otro dice, no, se debió meter por acá. Entonces eso es muy difícil. Sí, perdón ahí
redondear a William, muchas veces no es ni por opinión, sino por interpretación, porque cada quien desde su óptica interpreta lo que esa otra persona dice de una manera diferente, desde su estado de ánimo, desde su posición económica, desde su estado civil, cualquier enfoque o el entorno en el que estemos situados hace que interpretemos de maneras muy diferentes cada situación. Así es, así es. Con base a eso ya vimos como un poco de percepción global. Ahora ingresemos a la situación Colombia en el mismo siglo. Y miremos esta línea de tiempo y escucho sus opiniones, mis muchachos. Que hemos pasado por muchas cosas en un siglo y hemos cambiado realidades en muy corto tiempo. Ok. Creería Sigue qué pena, Jaime, Ricardo y Herbert. profe, yo creería que durante este siglo, digamos que se ha afianzado más digamos, el desacuerdo de las opiniones que tiene cada cual. Por ejemplo, que nacieron los partidos, digamos, los grupos guerrilleros, o sea, distintas opiniones que no, como lo decía el compañero, distintas, cada quien tiene su punto de vista, digamos que cada cual está con respecto a a lo que le conviene o lo que le favorece, o simplemente hay personas que solamente están ahí como que, bueno, sí, y pues como que no les afecta ni les beneficia en nada, sino que van ahí como con la corriente. Exactamente. Muchas gracias por la opinión. Vamos, Ricardo y Herbert. Sí, profe, pues bueno, yo quiero verlos de un impacto, digamos que emocional también, porque cada uno de esos hechos son cosas para las que el país o la sociedad colombiana nunca estuvo preparado. Siempre fueron cosas que sucedieron repentinamente, digamos que en un estado de pasividad ante lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, parte de eso, por ejemplo, pues a mí una de las cosas que más me ha impactado es la imagen del 85 de Mayra, o Mayra, en la tragedia de Armerio, que era crónica de una muerte anunciada. O sea, todo indicaba de que iba a suceder una tragedia y no se tomaron las medidas para evitar este acontecimiento. Seguimos en esa pasividad y cada uno de esos hechos que se enmarcan ahí vienen precedidos de un antecedente que hubiese podido cambiar la historia si hubiésemos tomado las medidas en ese momento. Creo que siempre hemos estado como poco preparados para todo lo que sucede en el país. Sí, sí, señor. Claro que sí. Y ahora, ¿qué otros sucesos ven ahí relevantes? Bueno, vimos también cómo los procesos de conflicto han configurado la visión de territorio, también cómo las malas decisiones de gobiernos de turno permitieron generar asentamientos poblacionales en zonas de riesgo y vulnerabilidad, como lo mencionó nuestro compañero. Vamos con Herbert y luego con William. Y luego, no sé si Ricardo. No, profe, se me quedó levantada, ya la hago. Ok, compañeros, los escuchamos. Profe, pues vean, digo que, digamos que todos esos hechos durante la línea de tiempo, pues digamos que han tenido un impacto muy fuerte dentro de la sociedad colombiana. Pero digamos que para mi concepto personal, creo que desde, digamos, cuando la guerra entre liberales conservadores, el Bogotazo, eso marcó mucho, porque digamos que mire que desde esa línea de tiempo, desde ese tiempo hasta la actualidad, mire que hemos seguido en el mismo conflicto,
de política, de las agresiones, bueno, todo esto que conlleva la creación de los grupos armados, o sea, un sinnúmero de cosas, pues que digamos que hasta ahora, pues digamos que son un factor de violencia en Colombia. Y lo otro, digamos que marcó mucho, yo digo que fue la época de Pablo Escobar, porque es ahí donde se creó una cultura en Colombia de querer obtener dinero fácil. Y mire que hasta el momento, hasta hoy, todavía Colombia pues es uno de los países productores de cocaína y de narcóticos. Y desde esa época se creó una cultura de que obtener todo fácil y pues a nivel mundial, mire que es como es, es digamos que, por decirlo así, por lo que más sobresale, o sea, habiendo tantas cosas buenas en Colombia, siempre hemos sido, digamos que estigmatizados por la cuestión del narcotráfico y la violencia. O sea, siempre es como donde uno vaya es como lo primero que van a mirar. Es muy poco, digamos, que el que viene y verdaderamente observa y se toma el detenimiento como de mirar qué es lo que verdaderamente es Colombia. No es solamente violencia, no es solo narcotráfico, sino que hay muchas cosas bonitas. Mire, por ejemplo, vemos que se ha estado impulsando mucho el turismo dentro del eje cafetero, que anteriormente pues Colombia era turismo solamente la costa, que los mares, pero ahora mire que han estado mucho impulsando todo lo que es el agroturismo, el turismo en el eje cafetero, ha venido despegando mucho, entonces digamos que son cosas que son positivas también, pero que de por sí hemos tenido como una trascendencia de tener digamos que las secuelas de lo violento. Nosotros no podemos negarnos a la realidad y es que nuestro país, desde su existencia y colonización, tiene un tinte de guerrerista y también de violencia. Y eso es algo que, pues retomando a dos autores, muchachos, que les recomiendo a quienes les interese analizar ese tema, Orlando Falsborda y también Eduardo Galeano, él dice que nuestro genoma está nutrido por sangre y violencia. Lo que él en esa analogía quiere decir es que nosotros, en teoría, en la parte cuando nos educan, poco nos enseñan a entender la virtud de la resolución de conflictos, de la comunicación asertiva y la inteligencia emocional. Y hay unas entrevistas muy interesantes que podemos revisar y que los invito a que la revisen con respecto al tema. Entonces, también si hablamos de cambios en el modelo de desarrollo, pues precisamente tendríamos que trabajar desde ese punto de vista, Ricardo. Pues, volviendo como un poco al contexto de lo que hablaba usted ahorita, también veo que cada uno de esos momentos, o por lo menos la mayoría, generan una revolución, porque a su vez la separación del Canal de Panamá fue un conflicto, el Bogotazo creó grupos armados, todo esto del Frente Nacional hizo también una creación de fuerzas bélicas fuertísimo. O sea, todos estos momentos generaron revoluciones que a golpe y a sangre pues nos han llevado como a ir evolucionando un poco y desarrollándonos un poco más en el pasar del tiempo. Incluso todo este tema de Pablo Escobar, podemos mirarlo por todos los aspectos negativos que generó su imagen para Colombia frente al mundo. Pero ahora bien, si quisiéramos sacar algo positivo, tener una persona en el país, con el ingenio logístico que tenía este señor para sacar la droga de Colombia, haciendo otras cosas productivas y legales, tendríamos un desarrollo brutal en el país. Muy bien, muy buena reflexión, William. Profe, pues sí, cada evento trajo su consecuencia y sus acciones, ¿cierto? Pero no todas fueron malas, porque por ejemplo, ahí está el golpe de estado de Rojas Pinilla, ¿cierto? Pero Rojas Pinilla fue el presidente que le dio cédula a las mujeres, fue el presidente que le dio el derecho al voto a las mujeres, porque antes de él las mujeres no tenían
educación, ni cédula, ni derecho al voto. O sea, las decisiones las tomaban los hombres. Entonces, sí, cada momento trajo sus cosas, ¿cierto? Pero no todas fueron malas. O sea, hay algo, y es que sí, y mucho afecta también, es que Colombia en los años del 80 y pico, 90, se abrió al mundo. O sea, ya dejó de solo verse el entorno nacional a ser conceptos globalizados, ¿cierto? Y que, por ejemplo, la pluralidad política que hay hoy en día, que hay derecha, izquierda, del centro, del medio del centro a la derecha, eso es gracias al intercambio cultural que ha tenido Colombia en los últimos años, porque antes, en la época del Frente Nacional, solo eran rojos y azules, liberal y conservador y no más. O sea, ahí no existía nada más. Así es. Entonces, muchachos, mire que con esto, y me he detenido a dar lugar a la participación y a, obviamente, ampliar algunas situaciones que pues sé que por temas de tiempo no vamos a poder evacuar el total de la presentación, pero me precisa más importante escucharlos y construir con ustedes conocimiento, con el compromiso que yo espero es que terminen ustedes pues de leer lo faltante y vamos evacuando poco a poco, obviamente conectándolo de la próxima tutoría con esto que nos falte. Pero me es importante que ustedes construyan esas ideas porque así mismo nos damos cuenta de cómo las teorías faltantes por revisar han influido en un país en el cual nosotros hacemos parte de un equipo de gobierno indirectamente al estar en la empresa privada, porque la empresa privada, si hablamos de un holding estratégico o los stakeholders, que es como se utiliza más comúnmente, pues la empresa privada hace parte de los actores que conforman ese holding, ¿no? Y con base a eso, pues también los stakeholders son los llamados a definir cómo las teorías sociales y cómo las teorías de desarrollo empiezan a ser inmersas por unas situaciones de carácter global y local. Ahora, y le pido por favor que pasemos entendiendo ya ese contexto global y local, obviamente enfocados a Colombia, pues quiero que en esa presentación 11, en la 11 sí, revisemos la línea de tiempo con respecto a la existencia de las teorías del desarrollo. En los años 40, 42, se hablaban del pensamiento clásico. Y ese pensamiento clásico, pues, los llevaba a entender que había como ese subdesarrollo, ¿sí? O esa falta de desarrollo desde lo clásico y se buscaba una proyección hacia la modernización. Es decir, que todos los países desmesuradamente querían pensarse modernos, modernos, modernos. ¿Y quién daba la parada de que era moderno o que no era moderno? Aquel país que tuviera más aspectos de innovación en su existencia, sí, en su visión. Que en ese entonces, y vayámonos a la época del feudalismo y del renacimiento, ¿quiénes eran los países que mandaban y que pues actualmente sigue comportándose muy similar? ¿Quiénes eran los países que en el renacimiento y en el feudalismo eran potencia? Francia, Inglaterra era Inglaterra, Reino Unido, obviamente. Por otra parte, en América, Estados Unidos y también Francia. Francia. Y ahí se empezaron a construir los imperios y con los imperios desdibujarse como la distribución del territorio y la riqueza, porque ya en los años 50 nace el estructuralismo y con el estructuralismo se comienza a pensar, somos un país soberano, somos un territorio soberano, pero la distribución de la riqueza tiene que ser ampliada de forma tal que si mi soberanía se amplía, obviamente el crecimiento económico centralice la riqueza, pero a la vez cada quien tenga la capacidad de administrar una unidad mínima de territorio. Y ahí es donde nace el estructuralismo.
Y ahí es donde el feudalismo comienza a derivarse y a existir unas nuevas figuras geográficas y hablar de la teoría de los países. Y ya en los años 50 se habla de la teoría de la dependencia, y en la teoría de la dependencia empieza uno a entender que unos países comenzaron a avanzar de una manera más rápida que otros y que hay unos sucesos y unas situaciones que comienzan a afectar y a dar lugar a que eso pase. ¿Ustedes qué creen que basados en la teoría de la dependencia, y pues abajo les pongo uno de los determinantes, pero qué otros determinantes hay para definir el crecimiento económico y social y también hablar sobre los países dependientes? La industrialización, Ok, muy bien. ¿Qué otro? Tecnología, industrialización. Los recursos con sean minerales o naturales. La capacidad de obtención de recursos a nivel territorio, por supuesto, también. Es decir, los que más tenían recursos en el suelo y en el subsuelo y tuvieran la oportunidad de potencializarlos, que eso es otro factor, la capacidad de transformación de los recursos. Ahí les dejo otro. Pues la comenzaron a educación, la la educación, por educación supuesto. también es fundamental. Claro, porque la educación me trae la innovación, la creatividad, el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Para que centremos ahí muy bien, ahí quedamos ya en cierre de cuáles son los determinantes del crecimiento económico y el desarrollo económico. Y ya luego, entre los 70s y 80s, nace el institucionalismo y el enfoque de las capacidades. Que el nuevo institucionalismo, pues, da esa independencia a los territorios, tanto que cada quien puede crear su agenda de gobierno y su perfil constitucional, que es algo que en vigencia se mantiene. Y ahí es donde nace el principio mínimo de democracia y el derecho fundamental de democracia, si lo vemos desde el orden constitucional. Hablamos del enfoque de las capacidades, que para quienes se leyeron el artículo, es que no es por nada, pero de pronto en la próxima clase hacemos un control de lectura, pero sobre ese artículo entendemos cuál es el enfoque de las capacidades y el desarrollo como una libertad de acceso y de emancipación o liberación de la humanidad. Y ya pues en los años 90 y en el 2005 ya empezamos a hablar de lo que es la globalización. Y esa globalización trae consigo unas teorías pues fundamentales y unas analogías. Ahora, del 2005 acá, el posmodernismo, se debe pensar en algo que sucede y es el desarrollo autónomo de los países. Y cuando hablamos de ese pensamiento autónomo, lo principal que hay que analizar es las relaciones existentes de carácter vinculante entre un país y otro para hacer bloqueos tanto migratorios y también bloqueos de carácter arancelario y económico. Ahí es donde nacen las fronteras y donde nacen los acuerdos internacionales. Y con base a ello nace ese sujeto político sociocultural del concepto de tercer mundo, que también lo conocemos como países subdesarrollados, países dependientes o países periféricos o emergentes. Para cerrar, quisiera que me dieran como un ejemplo de ese último momento, que es el que actualmente vivimos. Venezuela, Venezuela. ¿Y Venezuela qué barreras tendría? pues las sanciones económicas que le han impuesto, la, pues los problemas económicos internos de ellos, ya la economía, el gobierno como tal, porque pues el gobierno quiere manipular todo, no quiere que la gente obtenga riqueza o haga su propio capital. Muy bien, así es. ¿Y qué otro ejemplo? Ya hablamos de Venezuela. ¿Qué otro podríamos tener a consideración?
Por esa misma línea, yo diría que Cuba. También. ¿Y Cuba qué precepto tendría en ese sentido? Pues todo en este tema de la ideología que tiene en ese conflicto que se ha cerrado las puertas con Estados Unidos, y pues, bueno, todos estos temas de migración no, como de los mismos ciudadanos huyendo de su propio país, arriesgando hasta las vidas por buscar un mejor vivir, ¿no? Y todo esto quería cerrar Ajá. como las puertas ante el mundo. Aparte de que son, aparte de que no son una potencia que no dependa de nadie más, porque son un país dependiente, ¿no? Que yo conozca no tienen mayores recursos que el turismo para subsistir. Sí, muy bien. ¿Qué otro ejemplo podríamos aplicar? Igual ahí mismo en Cuba el sistema político que ellos manejan, igual no es, por ejemplo, es un sistema político que va todo lo contrario eh, a lo que ellos manejan allá. Entonces, digamos que las relaciones con los países más cercanos con los que ellos, digamos que colindan, es bastante difícil por ese aspecto. Entonces, no hay posibilidad de exportaciones, importación, básicamente no hay una economía fluyente. Ujú. Muy bien, perfecto muchachos. Creo que con esos ejemplos quedamos suficientemente ilustrados para entender cómo esa cronología con respecto a la evolución de las teorías del desarrollo y que con base a esas teorías han pasado situaciones que obviamente generan entornos cambiantes en las esferas globales y geográficas y que de esa misma manera hay un modelo conectográfico que debemos entender para tomar las decisiones en las organizaciones. Muchachos, les agradecería que de aquí en adelante pues evacúen las diapositivas que en sí mismo ilustran cada cuadro del que les muestro aquí en la presentación que estoy proyectando, salvo el flujo de la presentación 12 que explica un poco también cómo esas esferas del desarrollo empiezan a conjugarse y a ver unas variables típicas cuando hablamos de los subsectores, que de lo económico, lo político, lo social, y ese círculo del desarrollo, entonces mire cómo se va expandiendo hacia afuera. Ah, bueno, hablemos del desarrollo desde la inversión, desde la estabilidad y la educación. Y de ahí en adelante, si hablo de inversión, ¿qué debo tener en cuenta? Si hablo de estabilidad, ¿qué debo tener en cuenta? Si hablo de educación, ¿qué debería tener en cuenta? Y eso es mínimo, porque pues a quien le guste el pensamiento sistémico, se da cuenta que esto simplemente es un lazo de retroalimentación positivo, pero hay unos bucles complejos y mucho más amplios con respecto a las teorías del desarrollo. De aquí en adelante van a poder revisar en las otras diapositivas para que lo revisen con detenimiento, con calma, para que lo lean. Y ahí estoy explicando paso a paso qué es crecimiento económico, qué es desarrollo económico y pues los cuadros que a bien les expliqué, qué es teorías, aquí como está mostrando Ricardo, teorías a nivel país, qué tiene en cuenta modernización, dependencia, todo, ¿sí? Entonces, para que por favor lo evacuemos y continuamos la próxima clase, muchachos. De antemano les agradezco por su dedicación, por su tiempo, por su disposición. Ya tercera tutoría. Sé que me voy a disfrutar mucho la lectura de los ensayos que me entregarán y pues también espero que las correcciones que les entregue con respecto al tema se apropien de ellas para mejorar y para de aquí en adelante tener en cuenta criterios de forma y de fondo que les va a aportar como profesionales. Ricardo. Profe, respecto al ensayo, ¿subimos uno por grupo o cada uno lo sube en su plataforma? Uno por grupo, porque con base a eso hago la valoración y ya emito la nota registro y control. Y pues les hago el aviso parroquial, se los recuerdo. Recuerden que yo en este momento no tengo el aplicativo de Class, pero por lo mismo les voy a enviar también a cada integrante por grupo, a uno por grupo, la valoración para que vayan llevando como las notas y ya al final registro y control va a ponderar y les sube al sistema todas las notas, ¿sí? Ok, profe. Bueno, Listo, profe. William, cuénteme.
Oh, qué listo. Ah, bueno, perfecto. No siendo más, muchachos, por mi parte, les deseo una feliz noche. Feliz noche. Nos vemos Igual, entre 8 muchas días. gracias igualmente a todos. Nos Listo, profe, escuchamos. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche, profe. Feliz noche.